Soy José Lax, docente de la cátedra del posgrado de la FADU, últimamente digamos, especializándome en el tema de IFC. Empezó tímidamente con una teórica que me pidió Javier hace como 3 años o más, 4 creo, y fue creciendo y va teniendo una consolidación de la misma manera que va teniendo la consolidación el tema del IFC dentro del mundo BIM. Soy arquitecto, trabajo como director de infraestructura de la Universidad de José Paz y además soy asesor en BIM del Ministerio de Obras Públicas y docente de la cátedra de BIM FADU. El tema del BIM, el tema del IFC, perdón, es un tema que me empezó a interesar hace un tiempo por la trascendencia que le veía. Algunos de los que están acá son alumnos y han sufrido nuestras clases en dupla con Mariano Ledesma, con lo cual hacemos unos dúos maravillosos. Y tiene que ver con difundir. Lo que voy a hacer ahora es una breve introducción de 20 minutos. No sé si hay después instancia de preguntas, no vi varias presentaciones anteriores, pero si por ahí reduzco un poquito para ver si alguno tiene algo que preguntar. Comparto pantalla, ¿no, Javi? No sé si, Sí, creo que avísame sí. si Ya está en pantalla, sí. ya está. Bueno, fenómeno. Entonces, vamos a explicar un poquito de qué se trata conceptualmente. No vamos a poder hacer demasiado, exportar un IFC de un software y verlo en el otro y todas esas cosas porque lleva tiempo manual hacerlo, llevaría demasiado tiempo y me perdería de explicar la esencia del tema. El IFC viene de su sigla en inglés, que su traducción es clases bases de la industria, ni siquiera dice de la construcción, pero bueno, se supone que son una definición de clases bases de la industria. Hablar de clases y objetos llevaría un tiempo, pero básicamente una clase en términos informáticos, es un grupo de parámetros que define un objeto, ¿no? O sea, es definir de alguna manera un muro en sus parámetros, en su comportamiento, en sus parámetros básicos, y a partir de ahí definir tantos muros como sea que cumplan esa clase base. Por eso se llaman clases base. Más adelante voy a hablar un poquito más de eso, pero en principio no hay por qué ahondar tanto en eso, pero sí conocer un poco la historia de dónde vino. El IFC es un estándar que nació de una idea en el año 95 de Autodesk, de juntar a otras industrias, a otros fabricantes de software y de aplicaciones de la industria de la arquitectura y la construcción, por la inquietud de decir, bueno, yo modelo en mi programa, vos modelas en el tuyo, vos sos fuerte en estructura, vos sos fuerte en instalaciones, pero estamos con mucha imposibilidad de comunicarnos. O sea, hacer que mi modelo se lea en el tuyo para que le agregues la estructura o el tuyo para que le agregues las instalaciones, implica una cantidad de traducciones y de estándares de exportación e importación, que mejor juntémonos todos y veamos cómo hacemos un estándar único que nos permita comunicarnos. Esa fue la idea en el año 95. En el año 96 sale la primera versión de este estándar, que como verán ahora en un ratito es una serie de normas de cómo definir estos objetos en un archivo que le permita a otro leerlo y reproducir el modelo en su programa, tanto para coordinación como para incluso traducirlo a su formato nativo, ¿no? O sea, adueñarse del modelo. En el año 99 sale una nueva versión de IFC. En el 2005 sale la primera norma ISO vinculada con el IFC, o sea, empieza a tener un cierto cuerpo ya más consistente. Y en el año 2006 aparece la IFC 2x3. La IFC tiene las particularidades que, a diferencia del software que es 2.1, 2, le ponen 2 por, pero bueno, es como la 2.3, que fue la más extendida. Yo podría decir que a partir del 2006 es que realmente tiene sentido hablar
de IFC. Ya igual hace bastante tiempo, ¿no? Pero recién en ese momento aparece una versión con consistencia. Y en el año 2008 pasa una cosa importante, que es que esta alianza creada por Autodesk pasa a llamarse Building Smart y pasa a ser una organización mucho más importante y mucho más estable. Y esa Building Smart es la organización sin fines de lucro, organizada por distintos fabricantes, entidades y todo el que se quiera asociar, que es la encargada de seguir desarrollando dentro de otros estándares el IFC, porque no desarrolla solamente el IFC, sino también COBI, BCF, otros estándares que sirven para otra cosa y que darían para otras charlas. Algunas de ellas muy interesantes, BCF en particular, me parece que también va a tener bastante trascendencia. En el 2013 aparece IFC 4, pasó de 2 a 4, ahí hago la acotación del salto de número, como los números que no son muy marketineros, se ve que el IFC 3 no era muy interesante, pasó al 4. Y así vamos hasta el 2018, en el cual sale la 4.1, que es la que ya incorpora elementos de ingeniería civil. O sea, hasta la 4.1, algunos elementos como rutas o modelos lineales no estaban incluidos dentro de los objetos, y a partir de la 4.1 sí. Con lo cual se amplía el uso del IFC no solamente para edificios, sino para obras más vinculadas con la ingeniería civil. Bueno, esto es la Building Smart, sitio y organización en la que recomiendo de vez en cuando consultar, tiene muchas cosas interesantes. Hay una edición española, y dentro de la red BIM de gobiernos latinoamericanos estamos evaluando la posibilidad de que exista una Building Smart latinoamericana, para acercar estos estándares y acercar este diálogo acerca de las necesidades mucho más. Como les traté de expresar en el gráfico acerca del desarrollo lineal en el tiempo, el IFC es una cosa que fue creciendo, que quizá tuvo su expresión más alta en el 2.3 y que todavía va creciendo hasta llegar a consolidarse y a tener cada vez más, más peso y más solvencia. Pero bueno, ¿qué es un IFC finalmente? Es un archivo en sí que contiene en su interior una base de datos de objetos pensados para describir los componentes de los edificios. O sea, como por ejemplo una instalación, un espacio, una zona, un mobiliario, elementos estructurales, pilares, vigas, losas, incluyendo las propiedades específicas de cada uno de ellos y sus interrelaciones. La cantidad de objetos descriptos en el IFC son enormes. Cotas es un objeto, niveles es un objeto, o sea, hay tareas son un objeto, o sea, hay una cantidad de objetos descriptos que son los básicos y los que usamos habitualmente, pero hay muchos más que son parte del estándar y que nos pueden servir para montones de cosas. Lo interesante del IFC es que coincide, no por casualidad, si fue creado para eso, coincide con la base tecnológica del BIM. O sea, el BIM, desde el punto de vista puramente tecnológico, es un conjunto de estándares digitales que definen cómo asignarle a una geometría 3D sus correspondientes datos y relaciones para describir un edificio. Por ejemplo, una forma cuboide se llama muro y contiene información adicional. Eso es la base tecnológica. Por lo tanto, el IFC se emparenta y va al nudo de la base tecnológica del BIM. Con el uso del BIM, y por consiguiente con el uso del IFC, como método de entrega o de interrelación de modelos, un proyecto ya no es un conjunto de planos, es una base de datos estandarizada, de la cual se puede extraer información, compartirla, reutilizarla para nuevas obras, y esto es importante, lo remarco acá porque me parece que es vital, sin importar con qué software haya sido generado. Es la base de la propuesta de Autodesk del 90 y pico, y que fue desarrollándose a partir de la presencia de todos los fabricantes en una posibilidad de generar una base de datos que describa un edificio, no importa en qué software se haya hecho. Y de ahí la maravilla de empezar a tener modelos, mirarlos, recorrerlos, con visores, que en general muchos de ellos gratuitos, con
con aplicaciones open source que después les voy a contar, con las cuales se pueden hacer montones de cosas, y pasar al mundo de los objetos que componen un edificio con un modo estándar. No importa en qué software se haya hecho. O sea, yo puedo tener el mismo modelo dibujado con 3 programas distintos y el resultado que obtengo al exportarlo a IFC debería ser medianamente parecido. No necesariamente igual, pero suficientemente parecido en su armado como para que el objeto que yo vea sea el mismo en la pantalla. Y acá aparece un tema por el cual el IFC está teniendo bastante importancia, sobre todo desde el punto de vista de la obra pública, que es que hasta ahora estábamos más o menos entrenados a pensar en que los modeladores, a partir de un determinado modelo, me entregaban planos, planillas de Excel con cómputos, videos, renders, y no estaba claro cómo se iba a entregar el modelo en sí. O sea, si yo termino de hacer un proyecto y se lo quiero entregar a otro, le entrego los planos, le entrego la documentación y el modelo, salvo en el archivo nativo con el cual fue hecho, no puedo entregarlo. Entonces, ahí aparece el IFC. Por eso el IFC es tan importante para la obra pública, porque si yo pido que me entreguen el modelo, tendría que tener el mismo software del modelo con el que se modeló y en la misma versión, porque ya sabemos que no es tan fácil el tema de la lectura de archivos, si se hizo en una versión, leerlo en otro y todo eso. El IFC soluciona ese problema en gran medida. Acá hice una captura de pantalla de Vincolab, que es el modelador que en general usamos para las clases en el posgrado. La capturé porque sabía que no iba a tener mucho tiempo de jugar con el modelador, pero querían que vean cómo en un visor gratuito, de los cuales hay muchos, se puede, voy a hacer un zoom, se puede computar y mirar un poco el cómputo, se puede mirar toda la estructura de objetos que el modelo tiene, se puede tener datos del objeto, el nombre, incluso puedo transmitirles desde el programa la tipología de muro, los cómputos, la resistencia al fuego, lo que uno quiera transmitir al modelo se le puede transmitir y con un visor IFC verlo. Otra cosa interesante que pasó a partir de hace poco es que empezaron a aparecer muchas posibilidades de mirar un IFC desde un celular, o incluso en este caso, acá le voy a dar un clic, insertarlo en un PowerPoint, y incluso hacer que rote adentro de un PowerPoint y tener entonces una posibilidad de mostrar un modelo adentro de una demostración en PowerPoint sin nada de software anexo, simplemente a partir de tener el IFC y tener el visor gratuito correspondiente. Otra de las aplicaciones en las que estoy particularmente muy interesado es el IFC.js, que es una rutina de código abierto que he hecho por un grupo de gente muy interesante que está, entren a ifc.js, y acá lo que estoy mostrando es mirar un IFC en Chrome, en el navegador en un navegador. Incluso están, la gente de ifc.js está negociando con Google que se convierta en una extensión estándar de Chrome. Cuando eso se logre, cosa que ya está en trámite, uno va a poder generar esa extensión y tirar un IFC al navegador Chrome y verlo, rotarlo, cortarlo, extraer el cómputo, lo que uno quiera, sin importar con qué software se hizo. Acá yo quería no dejar de mostrar algunas cosas más técnicas, pero que son interesantes de saber todo el trabajo que hay detrás del tema del IFC. Esta es una captura de pantalla de las páginas de la Building Smart en la que se define el objeto muro. Entonces, la Building Smart viene desarrollando desde su origen la definición de cómo es que se muestre geométricamente un muro. Entonces, cuál es la geometría, cómo tienen que ser de las caras, cómo se hace cuando el muro tiene un corte, cómo se representa. Todo este trabajo de la Building Smart es la que después toman los programas nativos, Revit, Archicad, BricsCAD, cualquiera, para saber cómo tienen que exportarlo y cómo tienen que leerlo, si es que lo necesitan leer a partir de esos modelos, y eso está todo documentado, quiere decir que uno puede acceder a esta documentación
y verla. Si me paso del tiempo, Javi, por favor, haceme una seña o algo. Si puedo, sigo. Seguro Este, te vas a pasar, pero es muy dale. probable, pero bueno, voy a tratar de que no. Y eh, la otra página que muestro es cómo la Building Smart define las propiedades. Cada propiedad tiene un nombre. O sea, la propiedad de resistencia al fuego, la propiedad de si es estructural o no es estructural. Todo eso está normado por la Building Smart y tiene un nombre, con lo cual no tengo por qué pensarlo. Si yo pido a alguien que me especifique la resistencia al fuego, me lo entregue en el IFC que me lo entrega, no necesito definirle el nombre, ya está normado en esa ISO y en esa norma de la Building Smart. Esto es una captura de pantalla de un archivo compilado. Este es un archivo, un RBT, que lo abrí con el bloc de notas. Como verán, es infranqueable. Yo de este archivo, si no tengo el programa que lo lee, no puedo hacer nada, no puedo saber qué tiene adentro, no puedo hacer un programa que lea esto si no tengo las especificaciones, que obviamente no me la dan. Y esto es una captura de pantalla de abrir con el bloc de notas un archivo IFC. Son archivos documentados que dicen, por ejemplo, bajo qué nombre aparece la geometría, bajo qué nombre aparece el volumen, bajo qué nombre aparece la clasificación. Por lo tanto, eso abre la posibilidad de que cualquiera haga un programa que lea y escriba IFCs porque está totalmente documentado cómo es y cómo va evolucionando. Y además está documentado desde la versión 1 a la versión 4.1. Quiere decir que yo puedo mantener la lectura homogénea de cualquier archivo IFC que haya recibido. Y acá yo quería hacer una síntesis de las distintas funciones por las cuales me puede llegar a interesar el IFC. La primera es transferir, o sea, importar un modelo de un software distinto a otro para seguir trabajando. Esta es quizá la más conflictiva. La más conflictiva. Es como si yo tengo un auto Renault y lo desarmo las piezas y pretendo dárselo a la Ford para que arme un Ford. Obviamente acá hace falta esto que estoy mostrando acá, que es como un mapa, ¿no? O sea, si yo dibujé algo en Revit y quiero hacer un archivo IFC, necesito un mapa, una especie de mapa que me indique, voy a hacer un zoom acá para que se vea un poquito más grande, que me indique las categorías de Revit, voy a hacer acá, ahí, que me indique las categorías de Revit, a qué categoría de IFC se corresponde, ¿no? Entonces digo, bueno, los pilares se corresponde al IFC Column. Y con eso voy armando el mapa para que Revit sepa cómo va a grabar el IFC. Y lo mismo del otro lado. Si yo quiero leer eso en Archicad, Archicad hace lo mismo. Hace un mapa de sus objetos a los objetos de Revit y entonces a partir de eso los convierte. Obviamente esta es la función en la que más problemas puede haber, porque puede pasar de que el fabricante de un software no le alcance con la información que viene del IFC o no tenga el mapa, porque alcanzar le tiene que alcanzar porque efectivamente el IFC define todo lo necesario para armar un objeto. Pero puede pasar, y si no lo tiene, uno puede agregarle al IFC información que no lo tenga estándar. Incluso en la cátedra hacemos un pequeño ejercicio en el cual yo digo, a mí se me ocurre que me pasen tal parámetro con tal nombre en un IFC, y los alumnos del posgrado lo hacen, con lo cual a mí me aparece ese parámetro. Quiere decir que en realidad como medio de transmisión no tiene límites, pero a veces el mapa del software no está suficientemente armado. Esto pasó mucho hace un tiempo, está pasando cada vez menos porque el IFC, al empezar a tener la importancia que está empezando a tener, los fabricantes de software se preocupan por hacer esos mapas lo más eficientemente posible. La otra función es coordinar. Esta es un poco más fácil, ¿no? O sea, coordinar sería tenerlo como referencia externa, tenerlo como vínculo, sobre todo para trabajar quizá como modelos federados, ¿no? O sea, el estructuralista me manda un IFC de la estructura, yo lo tengo solo como referencia y trabajo la arquitectura en función del modelo IFC que me mandó el estructuralista. Esto funciona ya sin problemas. Y son modelos livianos, tienen mucha ventaja para poder coordinar. Este trabajo debería, incluso el IFC, a diferencia del modelo nativo, tiene la enorme ventaja de que yo controlo mucho más lo que envío, ¿no? O sea, tengo muchas formas de estar muy seguro que lo que mando no tiene toda la información que tiene el archivo nativo. Entonces, son archivos más livianos y tienen la información exacta que yo quise enviar.
A partir de esto se abre el campo de la interoperabilidad. Por eso mucho de lo, bueno, va a ser interesante. Creo que Lucio después va a empezar a hablar de CDE después que yo, ¿no? Me parece. Y Sí, bueno, sí. todo el tema de la interoperabilidad está muy regido por el avance del IFC y las posibilidades de que a partir de esas herramientas las nubes de coordinación empiecen a tomarlo como posibilidad de comunicación. La otra posibilidad es archivar con IFCs. Lo que tiene de bueno es que la información archivada en IFC en general no caduca, por más que haya de cada software enorme cantidad de versionado, con el IFC yo la puedo abrir siempre. Y eso es una enorme ventaja para guardar archivos y estar seguro de que no voy a tener problema de abrirlo más adelante. Y quizá la posibilidad o lo que está generando en este momento mayor auge del tema del IFC es los entregables. Y acá es donde yo metía la hipótesis de que el IFC sea una especie de PDF. O sea, es como trabajar en Word y entregarle un documento a otro, pero yo no quiero que lo siga trabajando, o sí quiero que lo siga trabajando, porque además, la verdad que un PDF hoy se puede convertir en DWG y se puede seguir trabajando, o con un PDF lo puedo abrir y convertirlo a Word y seguir trabajando. Pero estoy seguro que lo que recibió esa persona es exactamente lo que yo quería que vea. Si yo entrego un DWG, no siempre ve lo que yo quiero que vea, porque tiene que tener el model space, tiene que tener el paper space. Si yo entrego un archivo de Revit, no siempre ve lo que yo quiero que vea, con un IFC ve exactamente lo que yo quiero que vea. La otra cuestión es que la cuestión de trabajar, lo decían la gente de Exactas, trabajar con software después de mantenimientos por especialidades, entregar un IFC y tener un IFC como resultado final permite mucho eso. Desde el Estado, la necesidad de una neutralidad tecnológica para decir que no importa desde qué software me lo produzcas, yo puedo exigirte cómo quiero ese archivo y cómo me lo tenés que entregar. El IFC me permite eso. Y el cumplimiento de normas. A partir de esa cuestión de la neutralidad tecnológica, los estados están tomando el IFC como norma para sus regulaciones de entregables. Entonces, por ejemplo, el plan BIM chileno se basa enormemente en IFC, redefine los objetos IFC necesarios para sus entregas, más que redefine, los explica, porque lo que están viendo ahora es una imagen bastante más didáctica, y ahora les voy a mostrar otras más, que la definición del IFC de los objetos. El plan BIM chileno se preocupó mucho de definir eso, y después se preocupó de que los fabricantes trabajen para generar videos de explicar cómo producir el IFC para poder entregar en la obra pública. Entonces, la norma chilena define los objetos IFC y también define no solamente en detalle los objetos IFC, sino una cosa muy interesante, los niveles de definición. Viene a ser el LOD, digamos, de cada objeto en IFC, porque ustedes saben que los archivos no tienen un LOD conjunto, un nivel de definición. Una cosa que es interesante recalcar es que el LOD es por objeto. O sea, yo puedo tener un archivo con un objeto muy definido y otro no tan definido. Entonces, la norma chilena define los niveles de detalle, los niveles de los LOD de cada elemento, y ya están definidos. Entonces yo puedo pedir, por ejemplo, los muros en LOD 2 y las carpinterías en LOD 3, y lo que tiene la norma chilena es define exactamente qué parámetros tiene que tener para cumplir ese nivel de desarrollo. Esto es lo que se viene a nivel de gobierno, con lo cual está bueno saberlo y está bueno que el posgrado vaya formando a los alumnos para cumplir estas normas. De acá a 2 años, digamos, vamos a estar hablando de esto mucho más fuertemente de lo que estamos hablando hasta ahora. La norma chilena sigue con un montón de otras cosas, como por ejemplo, definición de cómo se hace el punto de inserción en un IFC, definición de los parámetros básicos, y tiene todos los videos de los fabricantes de cómo cumplir estas normas. Esta es una norma reducida de varios puntos y tiene algunos videos muy interesantes sobre el tema. Después, a su vez, hace lo mismo para puentes, hace lo mismo para hospitales, o sea, cada especialidad tiene definido cómo deben ser los IFC para su entrega.
Y otra cosa muy interesante, ya terminando, que también tienen los chilenos sobre este tema, es el tema de ParPro. ParPro es una aplicación que acaban de lanzar que permite chequear desde el Estado los proyectos antes de que el testeador lo empiece a mirar. O sea, lanzaron una convocatoria de proyectos que es enorme y entonces pide en IFC y este programa que desarrollaron chequea primero si el proyecto que están entregando cumple con un montón de normas. Cumple con la superficie, cumple con los requisitos mínimos, cumple con un montón de cosas, y recién cuando pasa este programa, que el que va a entregar también lo puede probar desde antes de entregar, o sea, puede saber si cumple él antes de mandarlo, recién ahí pasa el visador con el que va a controlar, ya en vez de tardar, creo que decían 10 días en controlar, lo hacen un solo día porque todo lo demás se lo hizo automáticamente el programa. De acá a pensar que los IFC van a ser los elementos con los cuales se va a controlar si algo está en código de edificación o no lo está, hay un solo paso, creo que Brasil ya está en eso, o sea, está en generar programas que testeen si un archivo cumple determinadas normas o no lo cumple, y a partir de ahí recién lo empiezo a mirar, antes no, y además el que lo está por mandar lo puede testear antes. Para cerrar, una síntesis de uso IFC. Primero, la interoperabilidad, ¿no? Coordinar entre especialidades. Muy, muy interesante a partir de la posibilidad de archivos livianos, archivos que el autor lo hace y el que lo recibe no lo modifica. Aún dentro de un mismo ecosistema está bueno trabajar con archivos IFC. Digo a partir de un mismo ecosistema porque por ahí, supongamos, estoy trabajando con un ecosistema de un fabricante que tiene un módulo de instalaciones, uno de arquitectura y uno de estructuras. Aún dentro de ese mismo ecosistema está bueno cuando yo se lo mando a otra persona o trabajo con un equipo que está trabajando aún con mi mismo software, trabajar con IFC porque es mucho más controlado lo que envío. Después está el tema de exportar e importar, que en este sí es donde los éxitos pueden tener ciertas sorpresas, ¿no? O sea, esto que yo decía de agarrar un auto de Renault y pretender que me lo abra en un Ford. Ahí, bueno, son varias cosas las que pueden fallar. Aún así, el exportador de Archicad para leer archivos de Revit es un plugin que lo único que hace es generar un IFC, que lo lee después Archicad, pero ellos se preocuparon de hacer un plugin que arme el IFC como a ellos les sirve. Y funciona, no tiene otro exportador. Así que en ese sentido también podría ser. Igual para exportar e importar yo creo que va a haber otras cosas. Existe la Open, no me acuerdo cómo se llama, la alianza en la que está Autodesk junto con otros y están haciendo lecturas de archivos Revit y lo demás. Yo creo que en eso de exportar e importar, no sé si el FC es el archivo que yo recomendaría. Ahora sí como entregable es inobjetable porque lo primero es que no importa con qué software se haya hecho, puede ser leído, controlado y reutilizado, y existe la posibilidad del trabajo en la neutralidad tecnológica. Así que en ese sentido, ¿qué es un IFC? Para terminar, es una descripción digital estandarizada del entorno construido, con lo cual, y acá hay una cosa que no está escrita en la placa, pero que es muy importante, es un acuerdo. Dion Mount, el creador de Blender BIM, decía, lo importante del IFC es que es un acuerdo entre todos de cómo describimos los objetos. Es un estándar ya internacional, porque ya hay norma ISO para él, y existe una organización como la Building Smart, de la cual los principales fabricantes de software son socios, que bajo el concepto de Open BIM la van desarrollando. Contestando la pregunta, ¿el IFC es un PDF BIM? Para el que lo quiere usar como tal, sí. Ahora es mucho más que eso. O sea, si yo lo quiero usar como PDF, perfecto, es un PDF BIM. Ahora es mucho más que eso.